¿Comprendes, hermana mía? No llores con angustia cuando creas que vas a morir, la humanidad no merece tus lágrimas. Compadécela, ruega por ella, pero bendice la hora en que debes dejarla, porque es la prueba evidente de que terminó tu expiación. Capítulo 7. El buen espiritista no es el que visita los centros donde puede satisfacer mejor su curiosidad, sino el que se une a una agrupación para prestar toda suerte de servicios a la misma y contribuir a que progrese en todos los sentidos, tomando parte muy activa, según lo permitan sus fuerzas, tanto en la instrucción moral y material de sus asociados, como en practicar obras de virtud, sosteniendo al desvalido y enseñando al que no sabe o al que sabe menos. ¿Qué méritos puede tener el espiritista que espera al día de la sesión para pasar un rato de simple espectador, aplaudiendo o murmurando después, de las facultades buenas o malas de los médiums, estableciendo comparaciones y fomentando la rivalidad entre los centros? Vale mucho más dedicarse algunos días de la semana al estudio, que nos ha de llevar al conocimiento de lo que se debe hacer en las sesiones, para su mayor progreso, acostumbrándose a conocer ese mundo espiritual que nos rodea constantemente, poder salvar los escollos que tiene la práctica del mediumnismo y saber distinguir a los espíritus que vienen en misión de instruirnos, de los que solo acuden afectando diferentes formas con refinada hipocresía y con el deliberado propósito de poner la discordia entre los hermanos de una misma creencia. ¿Qué es lo que pueden hacer los espíritus de esos hombres que mueren todos los días, llevándose todo el rencor y la ira que tuvieron hasta el último momento, contra el espiritismo y contra los espiritistas? ¿No es para ellos un gran castigo continuar ciegos y sordos como lo fueron en la tierra, hasta que por un esfuerzo de su voluntad arrojen sus preocupaciones, y su modo extraño de amar a Dios y al prójimo? En los centros que no hay verdadera armonía y fuerza moral para rechazar ciertas influencias, estos seres son los primeros en invadirlos, aprovechándose de los asistentes que tienen facultades y que pueden asimilárseles con facilidad. ¿Qué es, pues, lo primero que deben hacer los hermanos que se reúnen con la idea de hacer el bien y mejorarse? Preparar mucho su centro, desterrar de ellos toda idea que pueda viciar su atmósfera, moralmente hablando, y no permitir nunca en el círculo sagrado, donde deben reunirse los hermanos con santo recogimiento, actos o prácticas puramente materiales, que están reñidas con la pureza y elevación de las enseñanzas de los espíritus. Tiene muchísima razón nuestra compañera en la prensa. Los espiritistas deben reunirse, no para entregarse a vanos formulismos, no para celebrar ceremonias absurdas, no para parodiar bautismo y purificaciones, haciendo uso del sistema hidropático. El espiritismo es más grande que todos los procedimientos rutinarios de este mundo. No se purifican los espíritus por medio del agua, ésta podrá limpiar el cuerpo, pero no el alma. El espiritismo se engrandece por medio del progreso moral e intelectual, trabajando, estudiando, dominando el ímpetu de las pasiones, perdonando y amando a sus enemigos, vistiendo al huérfano, guiando al ciego, instruyendo al que no sabe, convirtiéndose el hombre en un verdadero agente de la providencia, siendo el consuelo, el alivio y la esperanza de cuantos se acerquen a contarles sus angustias. Este es el único medio infalible para regenerar el espíritu, y cuantos se llamen espiritistas, si no observan estrictamente las prescripciones del Evangelio de Cristo, si no se dirigen hacia Dios por el camino de la caridad y la ciencia, que no se llamen espiritistas porque no lo son, podrán ser afiliados a una secta religiosa más o menos adelantada, pero no al espiritismo, que es el racionalismo religioso, es el deísmo filosófico, es el esencialismo de la vida, es la verdad, puramente la verdad, la manifestación, la demostración de la individualidad del espíritu, la negación absoluta de la muerte, y la afirmación concluyente del progreso indefinido del alma. Esto es el espiritismo racional, la realización de todas nuestras esperanzas, la hermosa realidad de todos nuestros sueños. ¿Qué sueña el hombre? Ser grande, ser amado y ser inmortal. Y la comunicación ultraterrena nos convence sin el menor género de duda, que los sueños de ayer los hemos realizado hoy, y los de hoy los realizaremos mañana, pero los realizaremos trabajando en nuestro perfeccionamiento. Y desengañémonos, que no nos perfeccionamos por acudir a un mal llamado centro espiritista a entregarnos con fanático misticismo a prácticas verdaderamente absurdas, y si así lo hacemos nos podemos apropiar el antiguo adagio de, ahí van los mismos perros, con distinto cencerro. Lo mismo es rezar rutinariamente en un lugar que en otro, y lo mismo es sujetarse a fórmulas y a privaciones de alimentos dentro de un credo religioso, que obedeciendo mandatos absurdos de visionarios reformadores, no hay más que una reforma en la tierra,
la caridad y la ciencia. Respetemos profundamente las creencias, o mejor dicho, las prácticas de todos los círculos espiritistas, menos aquellas prácticas que son del todo inadmisibles porque degeneran en tristísimo abuso, pero en consonancia con nuestras ideas, están principalmente las agrupaciones que ven en el espiritismo la religión del porvenir. No es una religión, las religiones son las que tienen sus oraciones marcadas, y aunque la escuela espiritista tiene su libro de oraciones porque éstas son necesarias para la generalidad, creemos que comprendido bien el espiritismo, convencido el hombre que no solo con rezos se progresa, se trabajará muchísimo más y se rezará muchísimo menos, nos gusta tanto la gimnasia de las inteligencias. Comprendemos también que no en todos los parajes se pueda hacer esta reforma y que lo que es luz de verdad en un punto, puede no serlo tanto en otro, y los directores de los centros espiritistas, tienen muchas veces que sujetarse al grado de cultura de sus oyentes, pero como nuestro espíritu se conoce que es muy viejo, y está muy pesaroso de haber perdido tantos siglos, ahora es lógico que esté impaciente, y quisiera adelantar por segundos el tiempo tan precioso que ha perdido. Por eso cuando vemos espíritus de progreso en todos los sentidos, nuestra alma sonríe gozosa. Deseamos que se propague el espiritismo sin fanatismo de ninguna especie, porque el día que la escuela espiritista cediera al fanatismo, sería una religión como las demás, y nosotros queremos que sea síntesis de la verdadera religión que no encuentra ningún templo digno de Dios más que la naturaleza, ni mejor culto que hacer el bien por el bien mismo. Capítulo 8. El espiritismo es auténtico cristianismo. El espiritismo, tomando su punto de partida en las mismas palabras de Cristo, como Cristo tomó el suyo en las de Moisés, es una consecuencia directa de su doctrina. A la vaga idea de la vida futura, añade la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea y puebla el espacio, y precisando así la creencia, le da un cuerpo, una consistencia, una realidad en el pensamiento. Él define los lazos que unen el alma al cuerpo, y levanta el velo que ocultaba a los hombres los misterios del nacimiento y de la muerte. Por el espiritismo el hombre sabe de dónde viene, a dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre en ella temporalmente, y ve en todas partes la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas, hasta adquirir el grado de perfección que pueda aproximarle a Dios. Con la reencarnación se destruyen las preocupaciones de razas y castas, puesto que el mismo espíritu puede renacer rico o pobre, gran señor o proletariado, libre o esclavo, hombre o mujer. De todos los argumentos que se han invocado contra la justicia de la servidumbre y de la esclavitud y contra la sujeción de la mujer a la ley del más fuerte, no hay ninguno tan lógico como el hecho material de la reencarnación. Sí, pues, la reencarnación funda sobre una ley de la naturaleza el principio de la fraternidad universal. Funda también en la misma ley el de la igualdad de derechos sociales y por consiguiente el de la libertad. Los hombres no nacen inferiores y subordinados sino por el cuerpo, por el espíritu son iguales y libres. De aquí el deber de tratar a los inferiores con bondad, benevolencia y humildad, porque el que hoy es nuestro subordinado, puede haber sido igual o superior nuestro, o quizá un pariente o un amigo, como también nosotros a la vez podemos venir a ser subordinados de aquel que nosotros mandamos. Quitad al hombre el espíritu libre, independiente y sobreviviente al cuerpo, y haréis de él una máquina organizada, sin objeto, sin responsabilidad, sin otro freno que la ley civil, capaz de ser explotado, como un animal inteligente. No esperando nada después de la muerte, si sufre, no tiene en perspectiva más que la desesperación y la nada por refugio. Con la certeza del porvenir, con la de volver a encontrar a los que ha amado, con el temor de hallar otra vez a los que han ofendido, cambian completamente todas sus ideas. Si el espiritismo no hubiese hecho otra cosa que sacar al hombre de la duda sobre la vida futura, ya habría hecho para su mejoramiento moral más que todas las leyes disciplinarias que le detienen algunas veces, pero que no le modifican o transforman. Haciendo caso omiso de la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original no solamente es irreconciliable con la justicia de Dios, que haría responsables a todos los hombres de la falta de uno solo, sino que sería un contrasentido, y tanto menos justificable cuanto que el alma no existía en la época a que se pretende hacer remontar su responsabilidad. Con la preexistencia y la reencarnación, el hombre al renacer trae el germen de las pasadas imperfecciones y de los defectos que aún no ha corregido, los cuales se traducen por sus instintos nativos, y por sus propensiones para tal o cual vicio. Aquí está su verdadero pecado original, cuyas consecuencias sufre naturalmente, pero con la
Diferencia capital de que lleva la pena de sus propias faltas y no de la falta cometida por otro. Además, otra diferencia hay a la vez consoladora, animadora y soberanamente equitativa, que consiste en que cada existencia le ofrece los medios para redimirse por la reparación, y de progresar ya sea despojándose de alguna imperfección, ya sea adquiriendo nuevos conocimientos, y esto hasta que estando suficientemente purificado no tenga ya necesidad de la vida corporal, pudiendo vivir exclusivamente de la vida espiritual, eterna y bienaventurada. Por la misma razón el que ha progresado moralmente, trae al renacer, las cualidades nativas, del mismo modo el que ha progresado intelectualmente tras las ideas innatas de aquellos conocimientos, se identifica con el bien, lo practica sin esfuerzo, sin cálculo y por decirlo así sin pensarlo. El que está obligado a combatir sus malas tendencias, aún está en la lucha, el primero ha triunfado ya, el segundo está en camino de hacerlo. Hay pues virtudes originales, como hay saber original y pecado, o mejor, vicio original, es decir, inclinación, disposición, tendencia natural. Creemos que estas consideraciones son dignas de ser estudiadas, y en nuestra humilde opinión, nos parece que los hombres deberían fijarse más en estudiar su presente, que no en averiguar quiénes fueron sus antecesores. Que venimos de Dios no cabe duda, si Dios no fuera Dios, ¿quién sería? La clara prueba de que Dios existe, es que hay algunos hombres que lo niegan. En cuanto al sistema de las causas finales, estamos conformes hasta cierto punto nada más. El hombre, podrá ser el rey de la tierra, la causa final de las especies orgánicas de este planeta, pero no la última creación del Eterno. Esos mundos que en la noche silenciosa contemplamos en el espacio inmenso, y que parece que nos hablan de Dios por medio de figuras cabalísticas, tienen necesariamente que estar habitados, y muchos de ellos por humanidades más adelantadas que la terrena. Porque el hombre de la tierra no puede ser la última palabra de Dios, es completamente imposible, somos un compuesto de necio orgullo, de ridícula vanidad, no sabemos definir a Dios y le damos nuestras pasiones, no nos conocemos a nosotros mismos, y queremos conocer la causa creadora, no en balde dice una antigua sentencia, que no hay nada tan atrevido como la ignorancia. Capítulo 9. La ciencia y el espiritismo siendo Dios la causa primera de todas las cosas, el punto de partida de todo, el fundamento cardinal sobre el que descansa el edificio de la creación, es también el asunto que debemos estudiar en primer lugar para entendernos. Es un axioma elemental que se juzgue la causa por sus efectos, aun cuando la causa no sea visible. La ciencia va más allá todavía, calcula la potencia de la causa por la potencia del efecto y aún puede determinar la naturaleza de ella. Así es como la astronomía, por ejemplo, en conocimiento de las leyes que rigen el universo ha supuesto la existencia de planetas en ciertas regiones del espacio, se han buscado, se han encontrado los planetas indicados de ese modo, y se puede decir que se han descubierto en realidad antes de haber sido vistos. En otro orden de hechos más vulgares, quien se encuentra envuelto por una densa niebla, juzga que el sol ha salido por la claridad difusa que la penetra. Si un ave que se mece en los aires es mortalmente herida, y por consecuencia cae como un cuerpo inerte, se supone que un hábil tirador a quien no se ha visto ni se ve, le ha acertado con su arma mortífera. No siempre es necesario haber visto una cosa para saber que existe, y en todo, por la observación de los efectos se llega al conocimiento de las causas. Otro principio elemental como el anterior y que pasa por axioma a fuerza de ser evidente, es que todo efecto ordenado debe proceder de una causa inteligente. Si se pregunta quién es el inventor de tal ingenioso mecanismo, el arquitecto de tal monumento, el escultor de tal estatua o el pintor de tal cuadro, ¿qué se diría del qué? ¿Contestase que se había hecho solo? Cuando se ve una obra maestra de arte o de industria, se dice que debe ser producto de un hombre de genio, porque solo una alta concepción puede haber precedido a su confección, se supone sin embargo, que un hombre lo ha hecho, porque se sabe que la cosa no es superior a la capacidad humana, pero a nadie se le ocurrirá el pensamiento de que puede ser producto de la cabeza de un idiota o de un ignorante, y aún menos, que sea el trabajo de un animal o el producto de la casualidad. En todas partes se reconoce la presencia del hombre por sus obras. Si se llega a un país desconocido, aunque desierto, si se descubre el menor vestigio de obras humanas, se deduce que está o ha estado habitado por hombres. La existencia de los hombres antidiluvianos no se probaría solo por la presencia en los terrenos de aquella época de fósiles humanos, sino también, y no, con menor certidumbre, por la de objetos trabajados por los hombres. Un fragmento de vaso, una piedra tallada, un arma, un ladrillo,
bastarían para atestiguar su existencia. Por lo grosero o acabado del trabajo, se reconocería el grado de inteligencia y adelantamiento de los que lo habían hecho. Si, pues, se encontrase en un país, solo habitado por salvajes, una estatua digna del cincel de Fidias, no se vacilaría en decir que, siendo incapaces los salvajes, en producir tal maravilla de arte, debía ser obra de una inteligencia superior a la de los salvajes. Pues bien, mirando cada cual en torno sobre las obras de la naturaleza, al observar la previsión, la sabiduría, la armonía que presiden a todas, se reconoce que no hay ninguna que no sea superior al más alto alcance de la inteligencia humana, puesto que el mayor genio conocido en la tierra sería incapaz de producir una sola hoja de la hierba más humilde. Y puesto que la inteligencia humana no puede producirlas, es forzoso que sea el producto de una inteligencia superior a la del hombre. Esta armonía y esta sabiduría que se extiende desde el grano de arena hasta los astros innumerables y de tamaño inconmensurable que circulan en el espacio, hay que deducir que esta inteligencia abraza lo infinito, a menos de admitir que hay efectos sin causa. La existencia de Dios es por lo tanto un hecho demostrable, no solo por la revelación, sino también por la evidencia material de los hechos. Los pueblos más salvajes no han tenido revelación, y sin embargo creen instintivamente en la existencia de un poder sobrehumano, porque los salvajes más rudos tienen los elementos del raciocinio que pueden sustraerse a las consecuencias de la lógica, ven cosas superiores a la capacidad de la inteligencia humana y deducen que proceden de un ser superior a la humanidad. No es dado al hombre sondear la naturaleza íntima de Dios. Temerario empeño sería el de quien pretendiera levantar el velo que le oculta a nuestra vista, nos falta aún el sentido necesario para ello, el cual no se adquiere sino con la completa purificación del espíritu. Pero si no puede penetrar su conciencia, dada su existencia con premisas, se puede por el raciocinio, llegar al conocimiento de sus atributos necesarios, porque viendo lo que no puede ser sin dejar de ser Dios, se deduce lo que debe ser. Sin conocer los atributos de Dios sería imposible comprender la obra de la creación. Es el punto de partida de todas las creencias religiosas, y por no haberse referido a ellas como el faro que podía dirigirlas, es por lo que la mayor parte de las religiones han errado en sus dogmas. Las que no han atribuido a Dios la omnipotencia, han imaginado diferentes dioses, y las que no han atribuido la soberana bondad, han hecho de él un Dios celoso, colérico, parcial, y vengativo. Dios es la suprema y la soberana inteligencia. La inteligencia del hombre es limitada, puesto que no puede hacer ni comprender todo lo que existe. La de Dios que abraza el infinito, tiene que ser infinita. Si fuese limitada en un punto cualquiera, se podría concebir un ser aún más inteligente, capaz de hacer y comprender lo que el otro no hiciera. Y así hasta lo infinito. Dios es eterno, es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Si hubiera tenido principio, es que habría salido de la nada, pero esta nada, que es una pura abstracción del entendimiento, nada puede producir, o bien habría sido creado por otro ser anterior, y entonces este otro ser sería Dios. Si se le supusiera un principio o fin, se podría concebir otro que hubiera existido antes que lo que pudiese existir después de él, y así siguiendo hasta lo infinito. Dios es inmutable. Si estuviese sujeto a mudanzas, las leyes que gobiernan el universo no tendrían estabilidad alguna. Dios es inmaterial. Es decir, que su naturaleza es diferente de todo lo que nosotros llamamos materia, de otro modo no sería inmutable, porque estaría sujeto a las transformaciones o mudanzas de la materia. Dios no tiene forma apreciable por nuestros sentidos, pues sin eso sería materia. Nosotros decimos, la mano de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, porque el hombre que no conoce cosa superior a él, se toma punto de comparación de todo lo que no comprende. Esas imágenes en que se representa a Dios bajo la figura de un anciano de larga barba y cubierto con un manto, son ridículas. Tiene el inconveniente de reducir al Ser Supremo a las mezquinas proporciones de la humanidad, desde lo cual, a prestarle las pasiones de la humanidad y hacer de él un Dios colérico y vengativo, no hay más que un paso. Dios es omnipotente. Si así no fuera, podría concebirse un ser más poderoso, y así siguiendo hasta que se encontrara al ser a quien no se pudiese exceder en potencia, y ese sería el verdadero Dios. No habría hecho las cosas, y las que él no hubiera hecho serían producto de otro Dios. Dios es soberanamente justo y bueno.
La sabiduría de las leyes divinas se revela así en las cosas más pequeñas como en las más grandes, y esta sabiduría no permite dudar de su justicia ni de su bondad. Estas dos cualidades suponen todas las demás. Si se las supusiera limitadas, aunque no fuese sino en un punto, se podría concebir un ser que las poseyera en alto grado, y que por tanto sería superior a él. Lo infinito de una cualidad excluye la posibilidad de la existencia de una cualidad contraria que la aminoraría o la anularía. Un ser infinitamente bueno no puede tener la menor sombra de malignidad, ni ser infinitamente malo, del mismo modo que un objeto no puede ser de un negro absoluto con el viso de blanco, ni un blanco absoluto con el menor viso negro. Dios no podría ser al mismo tiempo bueno y malo, porque no poseyendo una ni otra cualidad en grado absoluto, no sería Dios, todo estaría sujeto al capricho y no habría estabilidad en nada. No podría ser por tanto, sino infinitamente bueno o infinitamente malo, siendo infinitamente malo, no podría hacer nada bueno, y como sus obras dan testimonio de su sabiduría, de su bondad y de su próvido amor, hay que deducir que no pudiendo ser a un mismo tiempo bueno y malo, sin dejar de ser Dios, debe ser infinitamente bueno. La soberana bondad supone la soberana justicia, porque si se tratara injustamente o con parcialidad en una sola circunstancia, o respecto a una sola de sus criaturas, no sería soberanamente justo, y por consecuencia no sería soberanamente bueno. Dios es infinitamente perfecto. Imposible es concebir a Dios sin lo infinito de las perfecciones, sin esto no sería Dios, porque se podría concebir un ser que poseyera lo que a él le faltase, y así para que ninguno le supere, es preciso que sea infinito en todo. Siendo los atributos de Dios infinitos, no son susceptibles ni de aumento ni de disminución, pues sin eso serían finitos y Dios imperfecto. Suprímase por el pensamiento una partícula de uno solo de sus atributos y ya no sería Dios, puesto que podría concebirse un ser más perfecto. Dios es único. La unidad de Dios es la consecuencia de lo infinito de sus perfecciones. No podría existir otro Dios sino a condición de ser igualmente infinito en todo, pues de haber entre ellos la más pequeña diferencia, el uno sería inferior, estaría subordinado al superior, y éste solo sería Dios. Si hubiera entre ellos igualdad absoluta, sería desde toda la eternidad un mismo pensamiento, una misma voluntad, un mismo poder, y confundida así su identidad no sería en realidad sino un solo Dios. Si cada cual tuviese atributos especiales, el uno haría lo que el otro no hiciese, y no habría entre ellos igualdad perfecta puesto que ni uno ni el otro tendrían el soberano poder. La ignorancia del principio de lo infinito de las perfecciones de Dios, es la que ha engendrado el politeísmo, culto de todos los pueblos primitivos, que atribuían a la divinidad todo poder que les parecía superior al de la humanidad. Más tarde, los progresos de la razón han conducido a confundir todos estos poderes en uno solo, y luego, a medida que los hombres han comprendido la esencia de los atributos divinos, han suprimido de sus símbolos las creencias que envolvían su negación. En resumen, Dios no puede ser Dios, sino a condición de no ser aventajado en nada por ningún otro ser, porque el ser que fuera superior a Dios en cualquier cosa que fuese, aunque no montase el grueso de un cabello, ese sería el verdadero Dios, por eso es preciso que sea infinito en todo. Así es como, comprobada la existencia de Dios por sus obras, se llega por simple inducción lógica a determinar los atributos que le caracterizan. Dios es, pues la soberana y suprema inteligencia, único, eterno, inmutable, inmaterial, omnipotente, soberanamente justo y bueno, e infinito en todas sus perfecciones, y no puede ser otra cosa. Tal es el fundamento en que descansa el edificio universal, es el faro cuyos rayos se extienden por el universo entero, y el único que puede guiar al hombre en la investigación de la verdad. Siguiéndole nunca se extravía, y tantas veces que se ha extraviado, es por no haber seguido el camino que le estaba indicado. Este es también el criterio infalible de todas las doctrinas filosóficas y religiosas. El hombre tiene que juzgarlas con una medida rigurosamente exacta en los atributos de Dios, y puede decirse con certidumbre que toda teoría, todo principio, todo dogma, toda creencia, toda práctica que esté en contradicción con uno solo de estos atributos, que tendiera no ya a anularlos, sino a disminuirlos, es un error, está fuera de la verdad. En filosofía, en psicología, en moral, en religión, solo es verdad lo que no se aparta un ápice de las cualidades esenciales de la divinidad.
La religión perfecta sería aquella cuyos artículos de fe estuvieran de todo punto en consonancia con esas cualidades, cuyos dogmas pudieran sufrir las pruebas de esa confrontación sin menoscabo alguno. La escuela que reconoce a Dios como causa primera, y admite el progreso indefinido del espíritu, no pertenece a los sistemas impíos, ni a las científicas aberraciones. La ciencia está con todos los hombres de buena voluntad. No es la Iglesia Católica la privilegiada, no, porque para Dios no hay privilegiados. Todo hombre que le ame en espíritu y en verdad, todo aquel que cumpla fielmente con su santa ley, y busque en la caridad y en la ciencia el progreso eterno de su alma, ese será siempre grato a los ojos de Dios, sea cual sea la religión que profese. La ciencia es la herencia de Dios, y todos los hombres son sus herederos. La ciencia no posee ni esta ni aquella religión, porque llegará a ser un día el patrimonio de la humanidad, y en la sublimidad de la ciencia, está la divinidad de la religión,